fue una figura relevante del periodismo gráfico de Venezuela. Esa relevancia viene de la mano de su amplia formación humanística que le sirvió para interpretar, a través de sus ilustraciones, las más diversas manifestaciones culturales y artísticas de la cultura española e hispanoamericana. Yo trabajé con él como su asistente de taller. Sin darme cuenta, ya a los 10 años, 11 años, por allí, junto a mis hermanos, a Mariana y Pedro, nos sentaba papá a los tres a rellenar la separación de colores de séptimo día para el Nacional. Entonces era muy cercano la relación de trabajo con papá. A partir de ese momento yo hice trabajos más serios con él, como dedicarme a la serigrafía. Yo era su asistente de serigrafía y aprendí pues a hacer los bastidores, prensar las telas, prepararle para después él poder pintar sobre ese material desde muy pequeño, hasta no hace mucho. Estudió aquí en la Escuela de Artes Plásticas, después crearon la Barraca de Mari Pérez, varios artistas plásticos, y luego consiguió irse a México, donde estudió en La Esmeralda, con los grandes muralistas, con cantidad de profesores importantísimos en México. Como casi todos los artistas de la época, tuvo su pasantía por México. A finales de 1947 fue allá para aprender las técnicas de los muralistas y realizó estudios en el Instituto Politécnico Nacional de ese país, en la Escuela de La Esmeralda y en el taller de Siqueiros. También trabajó como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Acapulco. Mientras vivió en México, Zapata no hizo caricaturas. Pues las caricaturas de Zapata eran un espejo que nos mostraban a nosotros mismos en nuestras deformidades para que nos reconociéramos en ellas y tratáramos de cambiarnos para ser mejor gente. Yo creo que eso es lo que hizo Zapata con el humor. Zapata con el humor analizó la sociedad venezolana, la diseccionó a fin de que pudiéramos comprendernos a nosotros mismos. El tema artístico siempre estuvo muy presente porque él trabajaba en la casa, su taller estaba acá en la casa, entonces lo veíamos creando cosas todo el tiempo, entonces era, bueno, un hogar muy impregnado de su obra. En el año 1958 regresó a Caracas e ingresó como profesor de dibujo a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y a la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. En 1958 se incorporó al diarismo gráfico y en 1959 inició sus colaboraciones como caricaturista. Es muy bonito porque el crear es la parte creativa del ser humano. Uno pintando, como bien es sabido, uno aprende divirtiéndose. Y papá uno lo veía gozando un pullero horas y horas y horas. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible que le paguen por eso? Y entonces uno decía, bueno, yo quiero ser igual a mi papá, yo también quiero pintar. Lo que pasa es que la genialidad no se hereda. Lo conocí hace más de 35 años. Y digo que hace más de 35 años porque cuando nació la agrupación El Cuarteto, a la cual pertenezco, fuimos presentados por Pedro León en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Y fui yo quien, en nombre de mis compañeros, mi hermano Raúl, Toñito, Pedro Naranjo, entonces era el contrabajista del cuarteto, le pedí a Pedro León para que si él podía presentar el cuarteto en ese primer concierto que hicimos en septiembre del año 1979 en el aula magna. Y inclusive le pedí a ver si era posible que hiciera una caricultura, que era una caricatura culturosa que él hacía para la época. Pero León, generosamente, como fue una de sus características, generosamente aceptó presentarnos. Cuando él nos presentó en el aula magna, dijo, bueno, cuando yo empecé a agarrarle el gustico a los Beatles, se disolvieron. Cuando le empecé a agarrar el gustico al quinteto contrapunto, se disolvieron. Tengo la ventaja con el cuarteto que se disuelven, pues saldremos ganando 2 duetos, porque son los hermanos Delgado de Esteo y los hermanos Naranjo. Y entonces siempre hacíamos broma con esa manera como él nos presentó. Y ya anteriormente habíamos hecho muchísimas cuestiones juntos, habíamos participado, él como presentador o narrador o lo que fuera, y yo en calidad básicamente de músico. Yo creo que Pedro León fue
de verdad un intérprete cabal del sentimiento del venezolano común. Él, a través de sus dibujos y de sus textos, sabía decir exactamente lo que quería decir el pueblo en determinado momento frente a determinados acontecimientos. Tuvo ese don excepcional, y yo creo que por eso eso se lo reconoció la gente, de verdad se lo reconoce la gente hoy en día, ahora que ya no está, y en vida también, porque se sentía interpretada por él. Yo siento que más allá de su importancia como artista plástico y como comunicador, él tiene una importancia también en la moral o en la construcción de la moral del país, en el sentido, o en un aspecto moral del país, en el sentido de que él se mantuvo muy consistente siempre y muy firme en sus convicciones, muy leal a sí mismo y a sus valores, y nunca los traicionó. La fama le llegó a partir de 1964, cuando empezó a publicar en el diario El Nacional una especie de editoriales gráficos verdaderamente ingeniosos y brillantes, que fueron bautizados por el periodista Omar Pérez con el agresivo nombre de Zapatazos.